Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva serie de vídeos que voy a hacer en torno a Sonic Pi, que es un programa dedicado al live coding de audio, es decir, a crear música en vivo mediante código. Antes que nada, para que os lo podáis descargar, aquí arriba tenéis cuál es la web y si venís a la web pues hay algunas cosas que son muy interesantes conocer. Si bajáis un poco, como 3 líneas, veréis que están los enlaces de descarga, tanto para Windows, para Mac como para Raspberry. También podéis bajar un poco más y así pues veis unos tutoriales que también tienen, digamos, acceso libre que ha hecho el creador de Sonic Pi, que es Amaron. Y además podéis pues apoyarle un poco en su Patreon para un poco para soportar todo este proyecto estupendo que tiene. Tenéis también otros vídeos con ejemplos de otras personas que han trabajado en ello y bueno, podéis explorar un poco más la página o también este número de la revista de MagPi, donde podéis tener un tutorial bastante amplio sobre el programa. Es decir, hay distintos tipos de tutoriales, en el programa hay, en esta revista hay, y él tiene también sus propios tutoriales, todos distintos, para pues, empezar o abordar el live coding desde distintos puntos. Y bueno, luego tenéis estos tutoriales que estoy haciendo un poco con otra aproximación parecida, pero al mismo tiempo distinta pues para que cada uno encontréis con los que os encontréis más cómodos o os puedan ayudar más. Tenéis aquí arriba pues ejemplos, cursos, tutorial, etcétera, para seguirlo. Una vez que os descarguéis e instaléis el programa, podéis abrirlo y os aparecerá algo así. Bueno, la interfaz a mí me sale con otros colores, os saldrá con colores distintos. Luego lo podéis personalizar. Os voy a introducir un poco a la interfaz. Tenéis aquí esta pantalla que es donde escribiremos código. De hecho, si veis, aquí pone bienvenidos a Sonic Pi. Y es donde normalmente vamos a escribir lo que queramos que se escuche. Aquí arriba, si yo me sitúo, como tengo maximizada la ventana, pues tengo que abrir la ventana, pero si no está maximizado os aparecerá ahí el menú directamente, pues tenéis el acceso a Sonic Pi y algunos atajos que también tenemos directamente en la ventana que hemos visto. Algunas utilidades para código, para audio, visuales, etc. Y el lenguaje, pues si queréis ponerlo en vuestro idioma, pues aquí tenéis posibles traducciones. Lo tengo ahora por defecto en inglés porque hay alguna cosa en español que me pone nervioso como está traducido, pero podéis poderlo tener en vuestro idioma sin ningún problema. Vale, aquí en el menú lo primero que tenéis aquí arriba, pues Run es para ejecutar código y Stop para parar. Y además, si veis, cuando me coloco encima, pues me aparece el atajo rápido del teclado. Control R en Windows, Comando R en Mac para ejecutar un código. Por ejemplo, si tengo este código y pulsando Stop para o Control S o Comando S en Mac. Podéis también grabar justo lo que en un archivo WAV, lo que vayáis o el fragmento que queráis improvisar, tocar, y podéis guardar el código como archivo de texto o cargar un código como archivo de texto. Habéis visto que he hecho clic aquí abajo en otro número porque estaba aquí. Estos son una serie de buffers donde podéis tener distintos códigos listos para ejecutar en cualquier momento al mismo tiempo sin tener que cargar otros archivos. Puede ser útil para sesiones muy largas, complejas o para alguna otra cuestión que consideréis oportuna un poco con el tiempo y la experiencia. Entonces podéis tener distintos códigos aquí listos para ejecutar. Arriba a la derecha pues tenéis esto para cambiar un poco el tamaño de la fuente en función de si estáis proyectando el código, pues como queréis que se vea o no. La opción de Scope, que es para tener esta visualización del nivel de audio cuando ejecuto el sonido. Una pequeña visualización preliminar de
lo que ocurre. Tenemos también este log donde voy recibiendo distintos mensajes de las cosas que se van ejecutando y puede ser importante sobre todo a la hora de buscar errores si ocurre algo que no debe pasar o si no sé muy bien qué está pasando, pues para poder leer distintos elementos que quiera ver, igual que en los queues. Tengo aquí en información pues un poco el enlace a la página, pues a la comunidad, Patreon, etcétera. Tenéis también una ayuda que yo ya la tengo abierta aquí abajo, ¿vale? Si hago así se cierra, si abro la ayuda pues tengo acceso a ella. En primer lugar os aparecerán en los tutoriales, podéis navegar todos estos tutoriales que están listos de Sonic Pi. Nosotros vamos a recorrerlo un poco más pues con ideas musicales, pero aquí va a ir por apartados en orden todos, también con ejemplos musicales. Al lado también tenéis ejemplos, pues podéis probar distintos pequeños códigos que simplemente copiar de aquí y pegar. Por ejemplo, puedo seleccionar esto, copiar y aquí no tenía nada, pegar y ya tengo este ejemplo listo para utilizar. Simplemente tengo que ejecutarlo. Y aquí tenéis pues la distinta información de los distintos sintetizadores que hay, qué parámetros tienen, efectos, las muestras o las distintas agrupaciones de muestras que vienen ya por defecto incluidas en el programa, aunque podéis incluir las vuestras propias. Y por último, cuestiones del lenguaje de programación que se usa por si queréis profundizar, utilizar otros elementos para ir más allá. Vale, por último nos faltaría ver la parte de preferencias donde pues podéis cambiar un poco el volumen de audio y configurar algunas cuestiones de audio como pues activar las entradas, invertir el estéreo, tenerlo en mono, ver las entradas y salidas que tenéis en este caso de MIDI o de OSC, podéis ver aquí lo que tenéis conectado. Luego el editor, aquí es donde yo cambio el tema, por defecto igual os aparece esto. Luego está el modo oscuro, si estáis mucho rato, pues para que canse menos la vista. Los modos Pro, que la diferencia es que van a desaparecer estos botones de aquí tal cual están. ¿Vale? Aparecen así más reducidos para tener una interfaz un poco más minimalista y menos invasivo. Una vez que conoces bien el programa, pues igual no tienes que estar viendo todos esos elementos y bueno, pues este otro tema de alto contraste. Y después podéis tener aquí lo que queráis que se muestre o no. Si no quiero que se muestren los números de línea, pues los puedo ocultar. Si no quiero que me autocomplete el código, pues lo puedo quitar, etcétera. Distintos elementos que podéis ir personalizando. Visuales, donde podemos ajustar algunas cuestiones pues para tener cierta visualización o pues algunas cosas gráficas sin tener que meternos a programar. Y aquí tenemos también la transparencia por si realmente tengo preparados unos visuales o tengo sincronizada la señal de Sonic Pi con otros visuales que salen al fondo en pantalla, pues puedo hacer la pantalla más transparente para que se vea detrás la imagen que yo quiera o el vídeo que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner otro tipo de scope, también le voy a añadir Lisa Juice y ahora al cerrarlo, si reproduzco el sonido, pues aquí arriba me aparece esto que son curvas de Lisa Juice, en función de cómo venga el sonido pues aparecen de una forma u otra. Y pues nada, si quiero quitar eso pues lo puedo quitar. Además, bueno, ahora vemos el menú de la derecha. Aquí tendréis por último pues para buscar actualizaciones y pues el idioma. Si lo queréis cambiar también lo podéis cambiar aquí. Además, estas ventanas de la derecha, si tenéis varias pantallas, eso es más cómodo, pues podéis separarlas para tener en ventanas así separadas y podéis pues hacerlas más grandes, más pequeñas, se pueden superponer. Si yo pongo este justo donde está el log, pues los puedo tener así superpuestos. Y por último aquí abajo pues puedo tener el tempo. El tempo depende de
qué estilo de programación tengáis, pues muchas veces se pone en el código, pero aquí también lo podemos ajustar, o bien escribiéndolo, aquí, pues puedo poner que sea 120, por ejemplo, o bien puedo pulsar con una cierta regularidad el tab para tenerlo o sincronizarlo con algún otro elemento. Bueno, esto es un poco el resumen o un vistazo así rápido a toda la interfaz de Sonic Pi, y en el siguiente vídeo empezaremos ya a crear nuestros primeros códigos.